Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibes hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Buenos días, bendiciones a todos. Somos la familia Palacio Alzamora. Estamos ubicados desde la ciudad de Cartagena, viendo Iglesia Cristiana Shekina. Nuestro hashtag es Su Sangre Nos Salvó. Hola, somos la familia Scheile y escuchamos Iglesia Shekina desde Holanda. Adiós. Adiós. Hola,
Hola, bendiciones, muy buenas noches, amada iglesia, el Señor los bendiga grandemente. Me alegra poder estar con ustedes esta noche, poderles compartir de la palabra de Dios, poderles compartir en este espacio que el Señor nos ha dado para poder así nutrirnos de la palabra, podamos compartir un mensaje del Evangelio. Me alegra mucho que estén aquí, espero que muchas personas se puedan conectar. En esta noche puedes compartir esta transmisión, este enlace con el hashtag Su Sangre Me Salvó, para que podamos alcanzar más personas para Cristo, podamos expandir el Evangelio, el mensaje de salvación. Te doy la bienvenida a este espacio, espero que el Señor te hable a tu corazón esta noche, que el mensaje llegue a tu vida y también que lo puedas compartir a aquellas personas que quizás lo necesitan, que quizás necesitan este mensaje de parte de Dios para su vida, y espero que tú puedas compartirla y espero que tú también puedas verla y la mayor cantidad de personas puedan llegarse a ver esta transmisión y que pues el propósito de esta palabra pueda llegar a cada una de sus vidas. Allí donde estás, te doy la bienvenida, le doy la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en todo tiempo, en todo momento, que siempre y está con nosotros, nos respalda en cada cosa que nosotros hagamos bajo la voluntad y dirección de Dios Padre. Yo les doy gracias a Dios por su vida, por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que nos están viendo. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a cada uno. Esta palabra que traigo para ustedes es palabra de Dios. Esperamos que sea el Señor hablando a sus vidas, que no sea yo, que sea el Espíritu Santo a través de mí. Yo solo soy el instrumento que el Señor ha usado para expandir su palabra. Te doy la bienvenida, vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar allí donde está. Tómate un tiempo para que puedas orar y que el Señor pueda ministrar tu corazón en esta noche a través de este corto mensaje que traemos todos los viernes nuestra iglesia. Así que te invito donde estás que cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a entrar en intimidad con el Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos. Padre de la gloria, te damos gracias, Dios, gracias Espíritu Santo, porque tú has sido bueno, porque te ha placido, Dios, que podamos tener un día más de vida, Dios. Gracias, Señor, porque tus maravillas, tu amor y tu perdón, Señor, se renuevan día a día con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú permites estos espacios, Señor Jesús, para multiplicar el Evangelio, Señor, para llevar tu palabra a cada rincón. Gracias, Dios, porque tú has permitido, Señor Jesús, que nuestros hermanos en Cristo podamos ver, Señor, y podamos multiplicar tu palabra y el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita, Dios. Gracias porque en medio de cada situación, en medio de cada circunstancia, Dios, que estamos pasando como tu pueblo, Dios, como tu iglesia, como personas, Señor Jesús, que te aman, que te buscan, Señor, con fervor, Dios. Tú siempre estás allí, Señor. Tú siempre respondes a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por siempre estar allí respaldándonos, confrontándonos, Señor, y también consolando siempre, Señor Jesús, nuestra alma, nuestro corazón y nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por todas las personas que están aquí presentes, Dios, que están aquí orando a través de esta transmisión. Gracias, Espíritu Santo. Yo te bendigo, Dios. Te doy toda la gloria, toda la honra es para ti, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, la verdad es que siempre que estamos trabajando para el Señor, siempre que estamos haciendo las cosas para el Señor, nos alegra nuestro corazón. De verdad que estamos en gratitud siempre. Yo decía en la iglesia, en nuestra amada iglesia, siempre decía que hay algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta como creyentes, que el servir y el dar es un privilegio, que el servir y el dar en tu casa, en el propósito de Dios, bajo la voluntad de Dios, es un privilegio, es algo que debemos hacerlo con gozo y con alabanza, con amor, con pasión, entrega total cuando estamos sirviéndole al Señor. Por eso somos su creación, por eso nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra.
A veces cuando alguien me escribe para pedirme consejería o me dice, qué pena molestarte, mi respuesta siempre ha sido, no me molestas porque yo estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y el día que me moleste cumplir el propósito de Dios, o el día que yo no pueda cumplir el propósito de Dios, ese día estoy completamente segura que el Señor me llamará a su presencia. Entonces yo decido seguir haciendo con amor, con pasión y con temor el propósito de Dios. Así que también te invito a que tú puedas hacer también el propósito, cumplir la palabra de Dios y activarte para el Espíritu Santo. Bueno, hoy les traigo una palabra de verdad que el Señor habló a mi vida y yo le decía, Señor, esta palabra es difícil. ¿Cómo yo voy a manejarla, Señor, en tan poco tiempo? Porque este es un espacio corto. Y yo decía, bueno, Señor, ¿cómo yo la manejo en tan poco tiempo? De pronto debería de decir otra cosa o hablar de otro tema o de otro espacio. Pero yo sentía en mi corazón que hay alguna persona o hay personas que tienen necesidad de escuchar esta palabra hoy. Que hay una necesidad de escuchar esta palabra, este mensaje hoy. Y yo decía, bueno, Señor, si eres tú el que necesita que yo multiplique tu mensaje, si tú me respaldas y si tú vas conmigo, bueno, yo voy y doy este mensaje. Entonces, en el poco tiempo que nos permite este servicio, yo quiero que usted ponga toda la disposición de su corazón para entender esta palabra, para recibirla. Quizás de pronto usted no está pasando por esa situación, pero alguien cercano a usted está pasando por esa situación. Y yo siempre le digo a mis discípulos, siempre es necesario escudriñar la palabra y siempre es necesario aprender cada día más. A veces nosotros no estamos pasando por situaciones, pero alguien cercano a nosotros o en algún momento vamos a encontrarnos con alguien que nos va a pedir una consejería, algo relacionado a un tema que de pronto tú escuchaste hoy o escuchaste ayer o alguien te enseñó. Entonces voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:25, dice, maridos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. También maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo. Yo sé que muchas veces hemos escuchado este versículo, este capítulo. Hemos escuchado muchas veces, una y otra vez, que las personas nos hablan a través de esta palabra. Pero yo decía, bueno, Señor, ¿tú qué quieres a través de todo esto? ¿Qué quieres enseñarnos? Y el tema que les traigo hoy en esta noche es un tema bastante complicado y son las personas abusivas. Yo sé que es difícil de interpretar o es difícil de identificar cuando una persona es abusiva, porque hay gente que tiene mal control de su carácter y el Señor trabaja nuestro carácter día a día. El Señor ha trabajado y trabajará siempre nuestro carácter. Es aquel que nosotros permitimos que el Señor moldea a través de todas las situaciones y a través de las circunstancias en las que pasamos, las tribulaciones, las pruebas. El Señor moldea nuestro carácter. El temperamento es con el que hemos nacido, es con ese que vivimos día a día. Hay personas que son flemáticas, hay personas que tienen distintas clases de temperamento, pero el carácter es el que el Señor nos forma y es el que debemos permitir que el Señor moldee nuestro corazón y nuestra vida para tener frutos dignos del Espíritu Santo. Entonces yo decía, bueno, Señor, ¿qué quieres tú que yo hable de las personas abusivas? Y me decía el Señor, y hablando con el Señor en la intimidad del Espíritu Santo, yo decía, bueno, yo necesito identificar cuando uno es abusivo o cuando uno tiene a una persona cercana abusiva. Entonces allí encontré el por qué Dios me estaba diciendo y llevando a este tema. Resulta que sabemos que estamos en cuarentena, aún estamos en dificultades para poder relacionarnos con los demás o salir, y muchas personas todavía están atrapadas en su hogar. Lastimosamente es así. Muchas personas tienen como única salida el trabajar o el salir a hacer alguna diligencia para tener un espacio libre de las dificultades y los tormentos que a veces pasan en su hogar. Entonces hay gente que está atrapada en su hogar, lamentablemente es así, y viven con personas abusivas.
Entonces esta noche yo voy a hablar acerca de ello. Voy a ministrar, el Espíritu Santo de Dios va a ministrar tu corazón hoy si tú eres una persona abusiva o si tú vives con una persona abusiva puedas identificarlo. Voy a leer para ustedes lo que significa exactamente y explícitamente una persona abusiva. Lo que significa exactamente. Dice, las personas abusivas se encuentran en todos los niveles socioeconómicos y en todos los grupos culturales, raciales y de todas las distintas edades. Es decir, las personas pueden ser abusivas tanto como niños como adultos, mujeres como hombres, y podría aplicarse cualquiera entre ellos, aunque hay similitudes y características muy semejantes en cada uno de ellos, en las personas abusivas. Existen varios tipos de personas abusivas. Está el que vamos a trabajar hoy, el que vamos a escuchar hoy, que es el cónyuge abusivo, es decir, el esposo abusivo, la esposa abusiva. El esposo abusivo o la esposa abusiva tiene distintas características. Tiene rasgos distintos de preservar ese abuso sobre cualquier persona. Características de una persona abusiva es aquella que tiene y necesita tener el control de toda la situación. Siempre está victimizándose, y es decir, justifica el acto de violencia o el acto de abuso, victimizándose o justificando la necesidad de ser perfeccionista. Lamentablemente muchas personas cuando son abusivas enmiendan o tratan de enmendar el abuso que realizan con su cónyuge, con su esposo o esposa, buscando la justificación de una perfección en una situación. Es decir, un ejemplo para que podamos entender. Llega el esposo y encuentra que la comida no se ha servido, la comida no está. Entonces, esa es la justificación que él usa o toma para poder así empezar a desarrollar el carácter abusivo en contra de la esposa. Incluso llega a ver malos tratos, golpes, gritos o palabras soeces. Entonces, si tú estás con tu esposo y está pasando por esas características, es bueno que identifiques cuando la persona ha pasado por niveles de abuso, tanto son abusivos como tú recibes el abuso, como eres víctima de ello. Las personas también tienen características, las personas abusivas, los cónyuges abusivos tienen características contrarias al Espíritu Santo. Es bueno que tú analices esto. La palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu Santo son paz, paciencia, benignidad, gozo. Todas ellas, el Espíritu Santo de Dios tiene que trabajar en nuestra vida y tenemos que dar frutos cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Que las personas cuando son abusivas, que tienen características como malos tratos, como mala estima, malas palabras, celos, contiendas y pleitos, esas características son características de la carne, mas no del Espíritu. No son dignas frutos del Espíritu Santo. Entonces debemos identificar qué está pasando en esa persona, en ese cónyuge. Las personas abusivas también tienden a justificarse, ya sea convencidas de que su cónyuge los manipula. Es decir, siempre están creyendo que pueden ser manipulados. O sea, es decir, cuando ellos se ven confrontados en su abuso a otra persona, siempre buscan victimizarse a través de la manipulación. Es decir, ellos manipulan para no poder ser expuestos, como también exponen que no pueden ser manipulados. Es decir, tú me estás diciendo eso porque tú quieres esto, o tú estás haciendo eso porque tú quieres esto. Tú me serviste la comida fría porque tú estás pendiente de otras cosas, porque tú no me prestas atención. Ahí se están victimizando y están manipulando. Como también lamentablemente usan la manipulación. Existen otro tipo de cónyuges, y esto es uno de los más importantes. Tu mamá que estás allí presente, tu papá que estás allí presente, quiero que tú identifiques si tú eres un padre abusivo o tú como hijo, tu padre es abusivo, o tú como hijo estás permitiendo el abuso. Los que maltratan a los niños.
Hay personas que son abusivas con sus hijos, con los niños. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Espíritu y Santo de Dios. Y dice: vosotros, Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es muy diferente a los golpes ni al maltrato físico, a palabras soeces y a el trato indiscriminado con violencia con nuestros hijos. La mayoría de estos síntomas se encuentran presentes a los que maltratan a los niños. A este hecho se debe añadir que las personas suelen ser exigentes con nuestros hijos, desean que se les obedezca ciegamente. Es decir, es muy diferente cuando tú le dices a un niño: nosotros no nos podemos bajar al nivel de nuestros hijos. En muchas ocasiones debemos mostrarle autoridad, pero no justifica que muchas veces queremos que ellos obedezcan y obedezcan ciegamente. Les doy un ejemplo. Hay veces que nosotros como padres tendemos a tener el error de decir: yo quiero que hagas esto, pero ¿por qué? Y nosotros le respondemos: porque se nos da la gana, porque sí. Allí nosotros estamos siendo abusivos, porque no es que nos bajemos al mismo nivel de nuestros hijos, pero también es necesario porque ellos están creciendo y necesitan respuesta. Y como todo ser humano, independientemente de su edad, muchas veces necesitamos respuestas para obedecer. Hay veces que este padre abusivo no mide las consecuencias del sufrimiento de sus hijos y los compara con disciplina. Es decir, cuando les pega y cuando alguien los confronta, cuando los pega, les pega o los abusa, ya sea física o verbalmente, y se ven expuestos, él lo justifica con disciplina. Es decir, yo estoy haciendo lo correcto, yo los estoy disciplinando, yo los estoy corrigiendo. Y siempre lastimosamente se ven, ellos no miden las consecuencias, no tienen límites en sus actos. Entonces por eso cuando se les confronta puede que diga: ellos necesitan esa disciplina porque ellos hicieron tal cosa, porque mis hijos son X. Incluso los puede comparar con, les puede poner en situaciones peores, en comparaciones peores para justificar la magnitud de sus actos. Dice: resulta ser tan devastador para los niños que comienzan a aceptar pasivamente los malos tratos físicos considerando que se los merecen. Es decir, el abusivo trata tanto la autoestima de su víctima a tal punto que los niños son fáciles de ser manipulados. Los niños son fáciles de dominar su pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? La persona abusiva intenta manipular los sentimientos a tal punto que el niño se autojustifique y diga que es necesario o que quizás se merece que lo traten de esa manera. Y así un niño crece pensando en que la única solución no es el golpe, el maltrato. Y ahí es donde vemos como resultado el primer personaje del abuso, que es el cónyuge. Esos niños finalmente terminan siendo cónyuges, esposos o esposas maltratadores físicos o verbalmente. Son abusadores, manipuladores, celosos. Incluso como se les ha doblegado su autoestima, tienden lastimosamente a tener una autoestima baja y a victimizarse. Tienden a tener bajas de autoestima, sufren de depresión. Entonces es muy importante porque la mayoría de esos niños terminan resolviendo sus situaciones cuando crecen bajo el alcohol o las drogas. Hay otro tipo de persona que no voy a ondear en esto porque este es más largo, es más extensivo, pero quiero que lo tengas en cuenta, que es el abusador físico y sexual. Entonces ese tema no lo voy a tocar, pero quiero que estés muy pendiente tú como padre de familia a este tipo de abuso. Ese tipo de abuso casi siempre está muy relacionado con el abuso físico en padres. Es decir, la mayoría de los padres que terminan abusando sexualmente a sus hijos un día fueron abusadores físicos. Primero comienzan con manipulación, con golpes, con palabras soeces, malos tratos, gritos y contiendas para así finalmente puedan llegar lamentablemente a un abuso sexual. Entonces, pero no voy a hablar de ese tema. Entonces, esta noche vengo a decirte, no solamente identificarte, para que ayudes a identificar si eres abusivo o estás siendo manipulado por un abusador, estás en un hogar donde hay abusadores, donde hay personas que son abusivas, celosas, llenas de contienda,
Yo no solamente vengo para que tú identifiques, sino para que tú puedas salir de esa situación. Vengo a ayudarte a que tú busques la solución, ya sea que seas abusivo o que sufras de un abuso, o que tú estés en un lugar de abuso. Quiero dejarte claro que no estamos para juzgarte. Tú, si eres una persona que está siendo abusada o eres abusador, no estamos para juzgarte. El único que puede señalarte y juzgarte es el Señor. Así como un día estuvo delante de esa mujer en aquel tiempo, y fue el único que tuvo la autoridad de tirar esa piedra y no lo hizo, más sin embargo la perdonó, pero le dijo que no volviera a hacerlo. Así que hoy te repito las palabras del Señor: ve y no peques más. Entonces, yo te digo a ti, arrepiéntete de lo que estás haciendo y enmienda tu camino, no vuelvas a pecar, no vuelvas a seguir haciendo esos actos de abuso con tus hijos o con tu esposa. Y si tú eres de las que sufre víctima, te pido que busques ayuda en el Espíritu Santo, que le hables a esa persona y que la lleves en oración a reconocer a Cristo en su corazón. Porque es claro que cuando una persona está siendo una persona abusiva, está teniendo frutos dignos de la carne, y lo que necesitamos es llevarlo al Espíritu Santo de Dios, llevarlo a conocer la salvación, para que el Señor, como lo decía la pasada transmisión, Él pueda renovar sus pensamientos, los pensamientos sean de Dios y podamos así dar frutos dignos del Espíritu Santo. Debemos siempre sentar a conversar con esa persona, debemos escuchar por qué está pasando esa situación, qué tiene en su corazón, qué tiene en su mente, por qué ha pasado, porque muchas veces padres abusivos o personas o cónyuges abusivos porque pasaron por una situación similar en su niñez o en su juventud. Entonces debemos llevarlo sobre todo a que ellos entiendan y acepten que están teniendo un problema. Es como cuando alguien es drogadicto. No solamente es decirle que busque ayuda, es hacerle entender a esa persona que está cometiendo un error, que está en un lugar o una situación donde debe buscar ayuda profesional. La segunda es preguntarle a Dios, es preguntarle a la persona si en verdad cree en el Señor Jesús. Es llevarlo a reconocer el Evangelio, es llevarlo a reconocer el Espíritu Santo, a Dios, a través de recibimiento y de nuevo nacimiento. Es importante llevarlo a los pies de Cristo en oración, ayudarlo para que pueda entrar en intimidad con Dios y así pueda conocer a Jesús y así pueda ser renovado su pensamiento, su intimidad, su amor. Llevarlo a entender que los frutos que está dando no son frutos dignos del Espíritu Santo. Entonces yo te regalo esta palabra para que tú se la regales a ese cónyuge abusador o esa persona que está empezando a tener tratos de ese tipo. Dice Gálatas 5, 22, 23, dice: mas el fruto del Espíritu Santo es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La otra siempre es tratar de ayudar que esa persona pueda ingresar a un lugar donde se ministre paz. Y no hablo de un psiquiatra, no hablo de un psicólogo, porque aunque es necesario, en otro punto que vamos a hablar siguiente, es necesario buscar ayuda psicológica. El primer punto es llevarlo a un lugar donde encuentre paz, gozo, donde pueda enseñar, donde pueda aprender de la palabra, que más que la casa de Dios, que más que la iglesia. Motívalo para que asista a los servicios, motívalo para que en este tiempo pueda ver las transmisiones y que pueda escuchar tiempo de alabanza, de ayuno, de intercesión, y así pueda encontrar la intimidad de Dios, que pueda aprender de la palabra para que Dios pueda abrir su entendimiento y pueda así comprender cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Por último, después de la persona haber aceptado que tiene un problema, es necesario guiarlo a que busque una ayuda, un profesional, ya sea un líder en la iglesia, ya sea los pastores, o ya sea una ayuda psicológica para que pueda ayudar lo puedas hacer ayudar a salir de esa situación. Es necesario también que se rodee de un círculo de amistad donde pueda ver y aflorar la paz de Dios, el amor de Dios, donde pueda tener más cercanía con nuestros pastores. En este caso, yo siempre a mis discípulos les digo, cuando los conozco, lo que hago es presentárselo a mis pastores y tratar de que tengan la relación más estrecha con ellos, que puedan estar todo el tiempo
relacionándose con los líderes de la iglesia, con los pastores, con los amigos, y así poder cumplirse la palabra que dice que debemos estar juntos y en armonía, los hermanos en la fe. Entonces es importante que lo ayudes a tener ese desarrollo y esa relación con los hermanos de la fe, para que sí él se pueda nutrir de lo que nosotros damos cuando nos relacionamos en armonía, porque somos un solo cuerpo. Entonces, después de entender esta palabra, yo sé que es complicada, yo sé que es corta para 30 minutos, nos queda muy corto todo este tiempo, pero yo creí la palabra de Dios, creí en la guía del Señor, que Él me ha llamado a hablar sobre este tema. Y la verdad es que es necesario, porque muchas veces estamos en nuestro hogar pasando por situaciones y a veces tenemos pena o no somos capaces de hacer una llamada telefónica, escribir un WhatsApp, buscar ayuda, llamar a alguien que nos ayude o que nos guíe para saber qué hacer en situaciones similares. Entonces te invito a que tú, si eres una persona que está sufriendo por abuso, te invito a que busques ayuda también, que puedas hablar con tu discípulo, con tu líder, con tu amigo de la iglesia, con alguien que te pueda ayudar a enmendar esta situación, a buscar una salida. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos allí se halla la sabiduría. Entonces tú necesitas buscar consejos, necesitas que alguien te guíe, te ayude a caminar en el evangelio, a caminar según la voluntad de Dios y poder también salir de esa situación, porque el Señor nos ha llamado a vivir con gozo y con la paz del Señor. Entonces ahí donde está, te invito a que vamos a orar, vamos a dedicarle un tiempo al Señor, dándole gracias a Dios por esta palabra, orando por ti si es necesario, orando por las peticiones que tú tengas. Están disponibles muchos teléfonos, líneas de nuestros líderes, el cuerpo de liderazgo, la iglesia, nuestros pastores están dispuestos a orar por ti. Si tú necesitas que alguien ore por ti, interceda por ti, te invito a que escribas en las líneas autorizadas para esto y podamos así orar por ti, tener un tiempo de intercesión por tu vida y por tu familia. Allí donde está, te invito a cerrar tus ojos, a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre de la gloria, te damos gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hoy has hablado en nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer cada día tu voluntad. Ayúdanos, Señor Jesús, a enmendar nuestro camino, a identificar, Señor, las cosas que no quieres que tengamos en nuestra vida y que nos hagan de estorbo, Dios. Hoy oro por las personas que me están viendo, Espíritu Santo. Hoy oro, Dios. Oh Jesús, ayúdalos a salir de las situaciones que los agobian, Dios, que le roban la paz, Padre amado. Ayúdalos, Señor Jesús, a salir en victoria de aquellas situaciones, Señor Jesús, que albergan tristeza en su corazón, Dios. Ayúdalos a sanar, Señor, esas huellas de abuso, Dios. Aquellas personas que también reflejan, mi Rey, esos malos tratos, lo reflejan con sus hijos, Señor, descargan la ira, la rabia, los celos, la contienda, Señor, aún con sus cónyuges, Señor. Oh Dios, te lo pido, mi Rey, que tú ayudes a esas personas necesarias a salir de esa situación, que identifiquen, mi Dios, que están teniendo un problema y que puedan, Señor, salir de esa situación. Oh Dios, pon las personas necesarias, esos instrumentos en tus manos para que puedan ayudar a través de tu palabra, Dios, ayudarlos a salir de esa situación. Espíritu Santo de Dios, si tú estás en cada uno de ellos, yo te pido, Dios, que ministres su corazón, que ministres sus sentimientos y sus pensamientos, para que sí puedan entender, Dios, que están cometiendo un error y enmienden su camino. Padre, respalda y guarda la vida de aquellos que están siendo abusados, sus niños, Dios. Padre, porque la palabra de Dios dice, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impedís. Padre, te lo pido, Dios, que tú puedas ayudar a esos niños a salir de hogares de abuso, Dios. Que puedan, Señor, ser restaurados su corazón, sus pensamientos, Dios, y su vida. Que puedan salir de esa situación, Dios, y que tengan una vida plena, con gozo, como tú nos has llamado a tener, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por aquellos niños, Dios, que han podido salir de esa situación. Gracias por los padres que han entendido, Dios, que no es bueno, Señor Jesús, tener que descargar la ira o las frustraciones contra nuestros hijos, Dios. Darles el control, la paciencia, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio, Dios, para poder así, Señor Jesús, ser unos padres conforme a tu voluntad. Entender que son herencia tuya, Dios, y que solamente nos lo has dado para administrar, para, Señor, criarlos conforme a tu voluntad y no muchas veces conforme a la nuestra.
Gracias, Espíritu Santo, por las familias. Yo oro por cada una de ellas, Dios, que seas tú, Señor Jesús, siendo la roca inconmovible donde ellos edifiquen ese hogar, Dios. Oh Rey, gracias, Señor Jesús, por las familias bendecidas, guardadas por tu voluntad, Dios. Aquellas que cada día trabajan, Señor Jesús, para hacer cada día tu voluntad, para enmendar sus errores, Señor Jesús. Oh Dios, gracias, Padre de la gloria, Dios. Yo te pido, Padre amado, de manera especial por aquellos niños, personas que están siendo abusadas sexualmente, Dios. Te pido que los ayudes a salir de esa situación en este momento. Te pido, Dios, que tú pongas, Padre amado, los instrumentos necesarios para que ellos puedan salir de ese abuso, Dios. Y tú ministres su corazón, borrando toda huella, toda herida, haciendo sanar, Señor Jesús, aún las heridas más profundas de su corazón a causa de ese abuso, Señor, ya sea físico o sexual. Ayúdalos, Dios, oh Rey mío, a salir de esa situación y que puedan ser unos niños y unos jóvenes, Dios, conforme a tu voluntad. Ayúdalas a sanar esas heridas, ese corazón roto, Señor, esas cosas, esas ataduras, esas cadenas espirituales que han estado cargando por muchos años, Dios. Que perdonen tanto a su abusador como a sí mismos, Dios, porque muchas veces ese abusador ha tratado tanto su autoestima, Dios, que los ha hecho creer que ellos fueron los culpables. Padre amado, ayúdalos a renovar su pensamiento, Señor Jesús, y a entender cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Tuya, Espíritu Santo. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, por los miembros, por esos instrumentos que cada día ahí están al pie de la lucha, al pie de la batalla, Dios, para ayudar a tus hijos, Señor Jesús, ayudar a tu pueblo, Padre amado, a salir de diferentes situaciones, tribulaciones, haciendo más ligera la carga, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por aquellas personas que están aquí presentes, Dios, que están escuchando y viendo esta transmisión. Te pido que tú las bendigas, Dios, las llenes, las recargues, Dios, y las guardes siempre y en todo momento. Espíritu Santo de Dios, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y la alabanza es para ti. Te bendecimos, Dios, te exaltamos, Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Señor te bendiga grandemente. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por este tiempo que estuviste junto con nosotros. Gracias, yo te bendigo grandemente. El Señor te bendiga. La verdad es que los extrañamos mucho y esperamos pronto compartir con ustedes en la casa de Dios, juntos y en armonía como nos ha llamado el Señor. El Señor te bendiga grandemente. Bendiciones. Que tengas muy buenas noches.